Bueno, queremos ofrecer una disculpa en esta mañana. Estamos haciendo Facebook Live y tenemos problema un poco con la señal. Solo pedimos mil disculpas, pero vamos a seguir. Entonces, en el estudio estábamos terminando de hacer la oración, pidiendo a Dios que nos hable en esta mañana a través de su palabra. Y bueno, leíamos entonces del versículo 1 al versículo 11 de Juan. Y lo que vemos aquí en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? También se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay una diferencia. En esos tres evangelios, de alguna manera, los escritores se enfocan, inspirados por el Espíritu Santo, para describir un poco más el lado humano de Jesús y los sufrimientos que Jesús estaba pasando durante, ¿verdad?, ese momento en el Getsemaní, ahí en el huerto de los olivos. Pero, como digo, Marcos, Mateo, Lucas describen con más detalles lo que sucedió en ese huerto antes que llegaran a aprender a Jesús. Y hablan de la agonía que Jesús estaba pasando, hablan sobre, de alguna manera, cómo Jesús invita a algunos de sus discípulos a que lo acompañen a orar durante este momento, y Jesús abre su corazón y les dice que está triste, ¿verdad?, por lo que está sucediendo y lo que va a suceder en unos momentos. Y entonces los invita a que lo acompañen a orar. Y dan más detalles, ¿verdad?, estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero aquí Juan vemos que tiene, ¿verdad?, otro enfoque, otro propósito, y se enfoca más en la deidad de Jesucristo. Y tiene como propósito mostrar la soberanía de Dios y aclarar que Jesús siempre estuvo en control de lo que estaba sucediendo, aunque pareciera de otra manera a los ojos humanos que los líderes religiosos y ¿verdad?, el gobierno romano estaban saliendo con la suya y iban a poder aprender a Jesús para poder juzgarlo y crucificarlo. En realidad, lo que Juan está diciendo es que eso nunca sucedió, sino que Jesús siempre estuvo en control de lo que estaba sucediendo, y la soberanía de Dios estaba de alguna manera llevando a cabo su plan perfecto. Entonces, Juan quiere demostrarnos a través de sus escritos que Dios siempre estuvo en control, que Jesucristo siempre estuvo en control de lo que estaba sucediendo. En pocas palabras, la soberanía de Dios, el plan de Dios se estaba llevando a cabo bajo la soberanía de Dios. Salmo 103:19 nos dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Y eso es algo muy importante en el Evangelio de Juan, que quiere, ¿verdad?, llevar al que está, al lector, al que está leyendo este Evangelio, a que reconozca la deidad de Jesucristo, que reconozca que Jesucristo es Dios, que reconozca que todo lo que sucedió, ¿verdad?, está bajo el plan soberano de Dios. Y aquí el Salmo nos dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Entonces, todo lo que sucede, todo lo que sucedió en ese tiempo está bajo la soberanía y el control de Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos también no olvidar. ¿Por qué? Porque a veces uh, nuestras vidas envuelven situaciones difíciles, como también envuelven situaciones que nos dan felicidad, gozo, alegría, pero hay otras situaciones que nos dan tristeza, que nos afligen. Pero debemos recordar, como hijos de Dios, que Dios está en control de todas las cosas. Y aún en medio de cosas que no entendemos, o en cosas que nos hacen sufrir a veces, Dios está en control de todo lo que está sucediendo, y nosotros no tenemos que perder de vista ese asunto. Y es lo que Juan está tratando de, ¿verdad?, enfocarse aquí. Juan quiere enfocar su testimonio en que todos los pasos de Jesús habían sido deliberadamente determinados por Dios, el Padre
por Dios el Padre, y lo que sucedió ese día era causado por la voluntad de Dios y no por la autoridad o poder humano. O sea, ahí, a pesar de que Jesucristo iba a ser arrestado para ser enjuiciado y después crucificado, esto no se debía a que el hombre de alguna manera tomó poder sobre Jesucristo, sino era, ¿verdad?, deliberadamente un plan de Dios que había sido determinado por el Padre y estaba llevándose a cabo en este momento, y Jesucristo estaba permitiendo que eso sucediera para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. O sea, no era por la autoridad o el poder humano que esto estaba sucediendo. Y Pedro en el libro de Hechos, ¿verdad?, cuando habla en su primer mensaje, nos dice esto también, bueno, se lo dice en ese momento a los oyentes, pero ahora nosotros lo podemos leer en Hechos 2:23, dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo, ¿sí? Todo estaba determinado por el plan soberano de Dios. O sea, no fue algo que el hombre decidió, sino que Dios lo había decidido ya en su soberanía. Y Pedro les dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, Pedro aquí estaba enfrentando a los líderes religiosos y a los judíos, ¿verdad?, que en ese momento estaban ahí oyendo la palabra y el testimonio de Pedro, y les estaba diciendo que ciertamente había sucedido lo que había sucedido con Jesucristo, pero que no había sido ahora sí que algo que habían determinado bajo su autoridad los líderes religiosos, sino algo que Dios había permitido y los usó a ellos para cumplir el propósito que Dios tenía para salvar al ser humano. Entonces, también Juan nos quiere enseñar a través de este pasaje que Jesús siempre estuvo en control de la situación. Jesús, no hubo un momento en el cual Él perdió el control. Él estuvo en control en todo tiempo. Cada paso que Él dio era hacia el propósito divino del Padre. Cada palabra, cada, ¿verdad?, paso que Jesucristo dio era para cumplir el propósito divino del Padre. Y ese pasos que Jesús estaba dando eran hacia la cruz, donde cumpliría, ¿verdad? El consumaría la perfecta voluntad de Dios, que era la redención del ser humano. Jesús no iba a ser arrestado, enjuiciado y crucificado por las circunstancias que lo rodeaban, o por la voluntad o poder humano. Él iba a la cruz por voluntad propia, se entregó a sí mismo. O sea, nadie estaba, ¿verdad?, obligando a Jesús, ni por la fuerza de nadie Jesús, ¿verdad?, fue arrestado o iba a ir a la cruz, sino Jesús iba por su propia voluntad. Él decidió entregarse a sí mismo. Y Isaías nos habla de esto. El profeta Isaías en Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Sí, era la disposición, la entrega total, voluntaria de Jesús, que iba a permitir que estos hombres, ¿verdad?, del ejército romano y los judíos, ¿verdad?, lo pudieran arrestar en ese momento, porque Jesús mismo, ¿verdad?, se dio voluntariamente. Entonces dice: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Lo que estaba sucediendo en el Getsemaní era bajo el total control de Jesús. Él decidió ir a la cruz por nuestros pecados. Y vemos en Juan 10:11, la palabra de Dios nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús estaba mostrando su amor a su rebaño,
Y Él estaba dando su vida voluntariamente por sus ovejas, por aquellos que creían en Él. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí vemos aquí que estos versículos, ¿verdad?, nos aclaran y nos dicen que todo lo que estaba sucediendo, así como Juan, ¿verdad?, está tratando de decirnos aquí en este pasaje, es que lo que estaba sucediendo era bajo el control soberano de Dios y bajo la propia voluntad de Jesús que Él mismo se estaba dando, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que la única manera de poder rescatarnos, de poder salvarnos, era que Él llegara a esa cruz. Y la manera que Él llegaría a esa cruz era dejándose arrestar por ellos. Muchas veces trataron de arrestar a Jesús en otras ocasiones. En el libro de Juan podemos verlo, que los líderes religiosos tramaron arrestarlo y aún mandaron, ¿verdad?, gente, alguaciles, policías de ellos para arrestar a Jesús, pero no podían arrestarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo y Jesús se desaparecía y no lo podían, ¿verdad?, arrestar. Pero ahora lo iban a lograr. ¿Por qué? ¿Porque ellos tenían el poder para hacerlo? No, porque Jesús se los estaba permitiendo. Era por eso que ellos iban a poder hacerlo en esta ocasión, porque había llegado la hora de que Jesús fuera a la cruz en rescate de muchos. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, todo, ¿verdad? Hablando de la soberanía de Dios, todo lo que sucede en esta tierra, en este mundo, es controlado bajo el poder y la supervisión de Dios. O sea, nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, por eso le digo, es lo que Juan está tratando de enfocar en este pasaje, en este evangelio, que Dios está en control, Él es soberano y todo lo que sucede en esta tierra está bajo el poder y la supervisión de Dios. Y dice aquí Romanos, Pablo hablando, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El rey David entendía esto que Pablo decía, y el rey David entendía lo que Juan está tratando de comunicarnos a través de este evangelio. En Primera de Crónicas 29:11, ¿verdad?, David decía estas palabras, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Sí, aquí, ¿verdad?, en una manera de adoración, David reconoce, ¿verdad?, la soberanía de Dios. David reconoce que Dios está en control de todo lo que sucede en esta tierra, no solamente del ser humano, sino de todo lo que envuelve su creación. Y por eso dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, por todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. O sea, no hay una cosa en esta tierra que no esté bajo el control y el poder y la soberanía de Dios. Aún, ¿verdad?, la Biblia nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo, pero eso no quiere decir que el diablo tiene el control completo de lo que sucede. El diablo aún tiene que pedir permiso a Dios para hacer las cosas. Entonces, si Dios no se lo permite, ¿verdad?, él no puede hacer lo que él quiera. Entonces vemos que la soberanía de Dios está sobre todo y nada sucede si Dios no lo permite y no es la voluntad de Dios. Lo que
Juan desea en su evangelio, guiado por el Espíritu Santo, es que sus lectores entiendan y crean que Jesús es Dios, soberano sobre todas las cosas, y su arresto y muerte en la cruz fue decisión de la soberanía de Dios. Bueno, y pues eso era para ver el enfoque de este pasaje del 1 al 11, donde es importante que entendamos lo que Juan quiere dar a conocer aquí. Y como hijos de Dios es muy importante que nosotros tengamos siempre en mente eso, porque a veces nos preguntamos por qué sucede esto, nos podemos desanimar y de alguna manera quejarnos por las circunstancias que nos rodean y lo que está pasando, pero nosotros debemos entender que si Dios lo está permitiendo, ¿verdad? Es con una razón, y esa razón es para que su plan perfecto se lleve a cabo. Y nosotros como hijos de Dios, obviamente los que no conocen a Dios reniegan y se quejan y dudan de Dios, pero tú y yo como hijos de Dios, pase lo que pase, en las cosas buenas, en las cosas malas, debemos de reconocer que Dios está sentado en su trono y todo lo que sucede es porque Él lo está permitiendo. Y si Él lo está permitiendo, yo debo de confiar y tú debes de confiar que Él está en control y como dice, todas las cosas obrarán para bien para aquellos que tienen su confianza en Él y han sido llamados por medio de Jesucristo. Ahora entrando en el versículo 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, se refiere al discurso, ¿verdad?, que hablábamos de despedida, donde hemos estado mencionando constantemente. Jesús habló con sus discípulos estaban tristes, sus discípulos estaban asustados, y Jesús en este discurso habló, ¿verdad?, les dio palabras de aliento, les dio promesas, les dio advertencias, y habló tratando de prepararlos para la hora que venía, ¿verdad? Entonces, eso se refiere cuando dice, habiendo dicho Jesús estas cosas. Vemos que también en eso estuvo la oración al Padre por los discípulos y también por todos los que iban a creer después por el testimonio de ellos. Ahora dice un huerto, el huerto de los olivos. Cuando dice un huerto está refiriendo al huerto de los olivos, un lugar que Jesús acostumbraba a ir con frecuencia con sus discípulos. Era un lugar que a Jesús de alguna manera le gustaba frecuentar mucho, y ahí se refugiaba a orar y pasar momentos a solas, ¿verdad?, en el cual podía en oración acercarse al Padre. Y los discípulos lo acompañaron a muchos de estos a retiros que él hacía a este lugar. En Lucas 21:37 dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Sí, Jesús nos dice la palabra que constantemente él estaba en los negocios de su Padre. Y eso incluía, ¿verdad?, estar en el templo enseñando palabra de Dios, dando testimonio a toda esta gente que necesitaba oír la verdad. Entonces, pero dice que después de que hacía esto, usualmente después se retiraba al monte que se llamaba Los Olivos. Era un lugar donde Jesús encontraba de alguna manera descanso, y tanto para su cuerpo como para su alma, su espíritu. Y Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le seguían. Entonces, como digo, era un lugar que Jesús frecuentaba mucho. Y en este lugar, ¿verdad?, es donde finalmente van a arrestar a Jesús. También no solamente van a arrestar a Jesús, sino en este huerto de los Olivos es donde Jesús ascendió al Padre. Y también en este huerto de los Olivos es donde un día Jesús regresará en su segunda venida
ya no como el Mesías que viene a sufrir y a dar su vida, sino ahora viene con poder y gloria, ¿verdad?, a vencer a sus enemigos. Hechos 2:9 al 12 nos dice esto: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sí, entonces vemos que entonces en este huerto de los olivos Jesús va a ser arrestado. En este mismo huerto, después cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos al tercer día, dice la Biblia que por 40 días él estuvo, ¿verdad?, apareciéndose y hablando con ellos, pero después ascendió, ¿verdad?, al Padre, y fue precisamente de este mismo lugar, del huerto de los olivos. Pero lo que también vemos aquí es que no solamente de ahí ascendió, sino que ahí mismo a ese huerto va a regresar una vez más en su segunda venida. Zacarías 14, 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y al occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si vemos que este monte de los olivos es un lugar que tiene mucha historia en la Biblia, y que han sucedido acontecimientos, ¿verdad?, muy especiales en ese lugar, que marcan de alguna manera la historia de lo que es el pueblo de Dios, la historia del cristianismo, y marcan, ¿verdad?, el final donde Jesucristo va a venir una vez más, va a derrotar a sus enemigos después de la gran tribulación, a la bestia, al profeta, y va, ¿verdad?, por 1000 años a encadenar al enemigo, y va a reinar aquí con su pueblo. Entonces, este monte de los olivos tiene una gran importancia, ¿verdad?, en todo lo que estamos hablando aquí. El verso 2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Judas había estado presente en medio de muchas reuniones que Jesús había tenido con sus discípulos en ese lugar, había participado con ellos. Por eso es que a Judas se le fue fácil encontrar a Jesús, porque sabía que Jesús habitualmente concurría a ese lugar. El verso 3: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Vemos aquí que las escrituras se cumplen, la palabra de Dios es fiel, y vemos que ya estaba predestinado, ya estaba dicho, ¿verdad?, que Judas entregaría a Jesús, y vemos aquí que la palabra de Dios se cumple. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra confianza en la palabra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y cada cosa que Dios dice se cumple. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Y aquí vemos una vez más a Pedro hablando y dando testimonio de que la palabra de Dios es fiel, y lo que había sucedido con Jesús,
¿verdad? Era algo que ya se había predeterminado por la soberanía de Dios y había dicho que así iba a suceder. Entonces vemos que aquí en este pasaje se está cumpliendo la palabra de Dios y todo, ¿verdad?, está bajo el control de Jesucristo, que lleva como propósito cumplir la voluntad del Padre. En Salmo 41:9 vemos esta profecía de alguna manera cumpliéndose aquí. Dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si vemos que la traición de Judas ya se había, ¿verdad?, profetizado que iba a suceder desde mucho tiempo antes, y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía. Ahora menciona una compañía de soldados y alguaciles. Vemos entonces que Judas iba acompañado de soldados romanos y también de los policías que estaban encargados, ¿verdad?, del orden en el templo, los policías, como quien dice, de los líderes religiosos. Y como veíamos, esos policías de los líderes religiosos ya habían intentado muchas otras veces capturar a Jesús, ¿verdad?, pero no lo habían logrado. En esta ocasión lo van a lograr porque Jesús mismo se entrega por sí mismo. Ahora vemos que todos estos hombres van, ¿verdad?, con armas y van en los otros evangelios dice con palos, con luces, a prender a Jesús como si fuera un malhechor, un maleante, ¿verdad? Y Jesús nada debía, pero Jesús, como veíamos, estaba dispuesto a entregarse porque Él iba a cumplir la voluntad de su Padre y era la única manera de poder llegar a decir en la cruz, consumado es. Ahora, ni 20,000, ni 100,000, ni 1,000,000 de soldados pudieran haber agarrado a Jesús por muchas armas que tuvieran, ¿verdad? Porque sabemos que si Jesús está permitiendo su arresto es porque Él mismo ha decidido, ¿verdad?, llegar hasta ese momento y permitir que ellos lo arrestaran, porque Dios o Jesucristo solamente tenía que decir una palabra y podían bajar millones de ángeles a pelear por Él, ¿verdad? Pero sabemos entonces que es Jesús el que cede ante ellos, ante estos hombres, y no son la fuerza de ellos los cuales, ¿verdad?, atrapan a Jesucristo. Verso 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir. Si una vez más vemos aquí en el versículo 4 cómo Juan enfatiza del conocimiento y del control que Jesús tenía de lo que estaba sucediendo. Dice Jesús, sabiendo todas las cosas, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? El verso 5 dice, le respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Así vemos aquí que Jesús es el que toma, ¿verdad?, la delantera, y él, como le digo, se había llegado el tiempo, se había llegado la hora, entonces él mismo se pone ante ellos para que ellos puedan hacer el arresto y dice, ¿a quién buscáis? Y él, después vemos que le responden, a Jesús Nazareno. De alguna manera ellos se niegan a aceptar la deidad de Jesucristo, a reconocerlo como el Mesías, como el Cristo de Dios. Y ellos mencionan a Jesús Nazareno, de alguna manera, ¿verdad?, comparándolo a un hombre natural, con desprecio, pero Jesús les contesta, yo soy. Dice, y cuando él dijo esto, estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. El versículo 6 dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Y vemos que a través de esto Juan describe el carácter y el poder y la presencia de Jesús, lo que envuelve. Ahora, vemos que también en este versículo 6 se cumple otra profecía que se había hecho también en el Antiguo Testamento. En Salmos 27, 1, 2, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Si vemos que aquí, de alguna manera, ya se había previsto, se había anticipado, se había profetizado lo que iba a suceder en ese momento en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y vemos que es exactamente lo que sucedió aquí en este momento, cuando Jesús, con poder y con autoridad de Dios, dice: yo soy. El Salmo 40:14 dice: sean avergonzados y confundidos aún los que buscaban mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Y es exactamente lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Según ellos iban con autoridad, con poder, con armas y con todo lo demás, pero con la simple palabra de Jesús, que tiene poder, que es Dios, y dice esa afirmación: yo soy, tuvieron para caer, ¿verdad?, tirados, muertos de miedo en ese momento. Entonces vemos que se cumple la palabra del Señor, y vemos la humildad de alguna manera de Jesucristo, que teniendo el poder con una sola palabra para derribarlos y tirarlos, Él de todos modos, ¿verdad?, humildemente se entrega. Porque tenía que cumplir la voluntad de el Padre. Entonces, vemos que ellos cayeron al suelo, y qué bueno hubiera sido que ellos hubieran caído de rodillas reconociendo la majestad, la divinidad de Jesucristo, pero desafortunadamente no fue así. Tuvieron miedo por lo que pasó, pero realmente no fue un temor reverente hacia Jesucristo, sino ellos siguieron con su corazón incrédulo, y siguieron, ¿verdad?, queriendo llevar a cabo el propósito por el cual ellos habían ido. El verso 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. El verso 8, respondió Jesús: respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y aquí vemos en estos pasajes del 7 y 8 que Jesús busca de alguna manera dirigir la atención hacia Él para librar a sus discípulos. Y vemos ahí el amor de Jesús. Dice su palabra que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y a través de todo lo que Jesús hizo, la oración que hace al Padre, lo que veíamos en las semanas pasadas, demuestra el amor y la preocupación de Jesús por los que han puesto su fe en Él. Que aún en estar en medio de esta situación difícil que lo llevaría a un sufrimiento, ¿verdad?, que no podemos nosotros ni imaginarlo, lo hablamos pero no podemos imaginarlo, Él no está pensando en Él, sino Él está pensando en sus discípulos y los quiere de alguna manera proteger. Pero entonces vemos que esto también nos lleva a que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Jesús, al hacer esto y desviar la atención de los soldados romanos y de los líderes religiosos para que no los arrestaran, se está poniendo Él enfrente para librarlos. Y lo mismo vemos que hizo Jesús ante Dios por nosotros. Nosotros deberíamos, ¿verdad?, de haber sido los que pagáramos, ¿verdad?, nuestra deuda en la cruz del Calvario,
pero así como Jesús en este momento desvía la atención de los que iban a arrestarlos de sus discípulos y la pone sobre él, así también la hace con el Padre, que nuestro pecado merecía la condenación, merecía la ira de Dios, pero Jesús desvía eso y lo toma en él, y él toma nuestro lugar y paga por nuestro pecado. Entonces lo mismo hizo ante Dios y el Padre, ¿verdad? Nos libró a nosotros y él tomó nuestro lugar y pagó el precio por nosotros. El verso 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Si vemos la fidelidad de Dios a su palabra, por eso digo, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir confiando en su palabra. Su palabra es verdad y se cumple. Entonces, recordemos en Juan 17:12, Jesús dijo, cuando estaba con ellos, en la oración que le estaba haciendo al Padre, dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos aquí que sigue, todo lo que está sucediendo está bajo el control de Jesucristo y es para que se cumpla la palabra de Dios. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Y es lo que estaba haciendo Jesús aquí, librando, ¿verdad?, a los discípulos de que fueran arrestados también. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sí, entonces volvemos a ver aquí que Jesús, su propósito principal es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, como la voluntad de Jesús, es la misma, y es de guardar a todo aquel que pone su fe en Él. Y es precisamente lo que estaba haciendo Jesús aquí, aún librando a sus discípulos de ser arrestados juntamente con Él. El verso 10 y el 11 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro todavía no entendía, ¿verdad?, que la lucha que venía a pelear Jesucristo no era una lucha que se peleaba en la carne o con armas de este mundo, sino era una lucha espiritual. Muchos por eso no podían comprender el mensaje de Jesucristo. Y Pedro no había entendido completamente de esto se trataba. Él amaba a Jesús y él quería dar su vida por Jesús. Y él estaba sinceramente, ¿verdad?, dispuesto a pelear por Jesucristo, pero él no había logrado entender que esto no se trataba de las armas carnales, sino se trataba, ¿verdad?, de algo espiritual y se peleaba con las armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si ahora como hijos de Dios en Cristo, nuestras armas no son de este mundo, sino son espirituales y son poderosas en Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos esto, porque Pedro tenía buenas intenciones y buenos deseos, pero confiaba en su carne y en sus fuerzas. Y eso obviamente lo llevó a hacer lo que hizo. Pero nosotros debemos ahora tomar ese ejemplo y esta enseñanza que nos da aquí, que nosotros la lucha ahora como hijos de Dios no la llevamos a cabo con armas de carnales, sino con nuestras propias fuerzas,
sino por medio de las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque esas armas espirituales que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales. Dice, ahora como hijos de Dios en Cristo, nuestras almas no son de este mundo, sino espirituales y poderosas en Dios. Ahora menciona, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué copa se refiere? Y se está refiriendo a la copa del juicio de Dios. Jesús bebió esa copa por todo aquel que cree en él. Sí, Jesús nos menciona en los otros evangelios que pasó un momento muy difícil y aún dice que sudaba gotas de sangre y él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Digo, aquí Juan no nos describe en detalle, pero si vemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos describen más con detalle la agonía que Jesús estaba pasando. Y él ora al Padre varias veces, 3 veces, en el monte Getsemaní y le pide al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Es la copa del juicio de Dios, aquella que nosotros como humanos merecíamos por nuestro pecado. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él estuvo dispuesto y por eso dice aquí ya en el versículo 11, le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces está hablando de la copa del juicio de Dios que iba a ser derramada sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús bebió esa copa, Jesús tomó ese lugar por nosotros, por todo ser humano, ¿verdad? Para que tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios y ser reconciliados con Él. Ahora, los que decidan no creer en Jesucristo, entonces ellos tendrán que tomar esa copa del juicio por sí mismos y eso será algo horrible, algo tremendo que nadie, ¿verdad? Se le recomienda que lo haga. ¿Por qué? Porque no podemos ni imaginarnos, Jesucristo tomó nuestro lugar para evitar que nosotros fuéramos ahí, entonces por eso es la invitación a entregar nuestras vidas a Jesucristo para que el sacrificio que Él hizo por nosotros de alguna manera nos justifique delante de Dios y no tengamos que tomar esa copa nosotros en el juicio, ¿verdad? Después de esta vida. Entonces, Jesús comprometido a hacer la voluntad del Padre, Dios es soberano y está en control de todas las cosas buenas y malas. No debemos temer, debemos confiar en Él. Estas cosas que son las cosas que podemos ver, ¿verdad? En este pasaje, en esta enseñanza, vemos que Jesús está comprometido a pesar del sufrimiento que iba a pasar, a hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre era que Él fuera, en ese momento, a ese huerto, fuera arrestado, fuera enjuiciado y fuera crucificado. Y Jesús, por su propia voluntad, se dio a sí mismo para que así sucediera. Entonces también vemos que Dios es soberano y está en el control de todas las cosas, buenas y malas. Buenas y malas. Entonces debemos de recordarnos eso en todo tiempo, que Dios está en control y que tú y yo debemos de pedirle paciencia a Dios y aún en las cosas que no entendemos y en las cosas difíciles, Dios tiene un propósito y la está permitiendo para que su plan perfecto se lleve a cabo. Y una cosa que también podemos y debemos de aprender es que no debemos de temer, sino debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque si creemos que Él es soberano y Él está en control de todas las cosas y está sentado en su trono y de ahí gobierna todo, entonces tú y yo como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no debemos de temer. Sé que este tema en este año ha sido un tema que se ha hablado mucho sobre la confianza en Dios, sobre no temer por las cosas que nos han rodeado, no nada más aquí en este país, sino alrededor del mundo, pero más que nunca nosotros como creyentes debemos de, ¿verdad?, creerlo, debemos de saber que si Dios está permitiendo esto,
es con un propósito y ese propósito es perfecto porque Dios sabe todas las cosas. Él es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. O sea, Él domina todo y está en control de todo. Entonces tú y yo no podemos temer, sino tenemos que poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él, ¿verdad?, nos guarda y Él tiene el control. Debemos de tener la seguridad que pase lo que pase en nuestras vidas, está en el control de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? En tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, en tiempos donde las circunstancias no están yendo muy bien y no encuentras respuesta y no entiendes por qué, no podemos pensar como aquel que no conoce a Dios. ¿Dónde está Dios? O Dios no es justo, o Dios no me escucha, o Dios no le importa mi situación. No podemos pensar eso, sino más que nunca nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en el Señor y en su palabra, porque como vemos, su palabra es fiel y su palabra se cumple. Lo peor que podemos hacer nosotros es confiar en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias ideas. Es lo peor que podemos confiar. Si nosotros confiamos en el Señor, en su palabra, a pesar de cualquier situación, y buscamos su voluntad en todo lo que nosotros hacemos, el Señor, que es fiel, nos va a mostrar el camino que nosotros tenemos que seguir. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, al final, ¿verdad? Sabemos que todo lo que suceda, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, va a terminar en ser, ¿verdad?, algo que nos va a ayudar, que nos va a edificar, que va a hacer crecer nuestra fe y que va a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Jesús iba a ir y ser arrestado, enjuiciado, crucificado, pero todo era parte del plan de Dios y vemos que después Él resucitaría en gloria. Entonces así nosotros tenemos que saber esperar, confiar y al final de cuentas vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y así, hermanos, en esta mañana, nada más voy a terminar con este último verso que nos hace una invitación, ¿verdad?, a seguir confiando en el Señor. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que seguir poniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe que nosotros tenemos. Él ha comenzado en nosotros y Él la va a terminar. Entonces no desmayemos, sigamos adelante. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sabía que iba a sufrir por un momento, pero era plan de Dios, pero al final el saber que su sacrificio iba a traer como fruto muchas almas que iban ahora a obtener la salvación, eso causó que él, ¿verdad?, no le importara pasar lo que iba a pasar y entregarse a sí mismo. Entonces nosotros también debemos recordar que si hay problemas, que si hay dificultades, en nuestros días, en nuestras vidas, debemos de saber que todo eso va a pasar, confiar en Dios y que un día todo esto, ¿verdad?, que ahora nos trae sufrimiento, ya no va a existir porque vamos a estar en la presencia del Señor. Y así, hermanos, pues en esta hora llegamos a la conclusión de esta enseñanza. Entonces recordemos, Dios es soberano. Jesús está en control de todo lo que sucede y nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Y así los voy a invitar a que hagamos una oración, hermano, y así después de esto estaremos siendo despedidos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por una vez más permitirnos
¿verdad?, compartir tu palabra. Te damos gracias porque nos recuerdas. Nosotros como humanos, Señor, con las cosas de la vida, no falta, ¿verdad?, en momentos que nos desviamos, ¿verdad?, que nos quitamos de meditar en tu palabra y de tener toda nuestra fe en ella, Señor. Las circunstancias, los problemas, las situaciones, de alguna manera roban el enfoque de estar en tu palabra, pero te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar volviendo a ella en cada momento y tú nos hablas a través de ella para que, Señor, no nos apartemos del camino. Gracias por en este día recordarnos que tú estás en control de todo, que todo lo que sucede está bajo, Señor, tu soberanía, que nada sucede en este mundo si tú no lo permites y que si tú lo permites es porque tienes un propósito, Señor, y nosotros debemos de confiar, como dice tu palabra, que tú nos amas y que todas las cosas, Señor, por difíciles que se vean, tú las vas a usar para bendecir nuestras vidas, para hacer crecer nuestra fe, para afirmar, Señor, nuestros pasos en tus caminos y para, Señor, ultimadamente, Señor, llevarnos a tu presencia. Te pido, Señor, en este día que bendigas a tu pueblo, bendigas a mis hermanos, nos ayudes a seguir adelante, Señor, poniendo nuestra confianza en ti, recordándonos que cada día, Señor, es un día en el cual debemos de venir humillados a ti, ponernos a tus pies y pedir, Señor, que tú nos guíes y nos fortalezcas a través de tu Espíritu Santo. Así, Señor, te damos gracias y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones a todos.